La Antártida. Un desierto blanco que guarda más que solo hielo. Durante siglos, esta inmensidad congelada permaneció intacta, inexplorada, protegida por su geografía implacable. Pero hay quienes dicen que lo que mantiene alejados a los curiosos no es solo el frío, es el miedo a lo que puede encontrarse bajo la superficie. Informes antiguos de expediciones británicas y noruegas hablaban sobre estructuras inusuales vistas desde el aire, líneas demasiado rectas, sombras geométricas bajo el cinturón, hielo. Fueron desacreditados como espejismos, fallas de equipo, delirios de exploradores al borde de la hipotermia. Pero esos informes nunca desaparecieron completamente de los archivos. En 2009, un grupo independiente de investigadores argentinos reportó anomalías magnéticas intensas en una zona remota de la Tierra de la Reina Maud. Ningún registro geológico explicaba los patrones. El silencio blanco de la Antártida escondía algo, y el tiempo parecía distorsionado allí. Lanzada por la NASA, en 2009, la operación Icebridge tenía un objetivo declarado: monitorear el derretimiento de las capas polares con sensores de alta resolución. Pero tras bambalinas, parte de la misión involucraba algo más oscuro: un subprograma clasificado, conducido en conjunto con la Fuerza Aérea de EU. Utilizaba equipos de penetración de suelo capaces de mapear estructuras hasta 5 kilómetros bajo el hielo. En marzo de 2013, durante un sobrevuelo rutinario sobre la cordillera Gamburtsev, los sensores captaron un patrón simétrico, hexagonal, con líneas demasiado precisas para ser naturales. Algo estaba enterrado allí, a cientos de metros de la superficie. Los datos fueron inmediatamente removidos de los servidores públicos de la NASA. Los técnicos involucrados en el vuelo recibieron órdenes de silencio. Pocos días después, uno de los ingenieros de datos, Mark Fallon, publicó un tuit extraño antes de desaparecer. Hay algo construido allí. No fue hecho por manos humanas. Tengo miedo. Su cuenta fue desactivada una hora después. Nunca más se le volvió a ver. Las imágenes interceptadas por hackers a finales de 2014 mostraban algo aterrador. Una formación hexagonal perfecta, con un diámetro de casi 3 kilómetros. Las líneas que conectaban los vértices parecían senderos o corredores. En el centro, una depresión circular, similar a una cúpula enterrada. Expertos consultados afirmaron que ninguna formación geológica conocida posee tal simetría. Las capas de hielo sobre la estructura sugerían que aquello estaba allí desde, al menos, 400.000 años, mucho antes de cualquier civilización conocida, y sin embargo, era claramente artificial. La hipótesis de un artefacto extraterrestre comenzó a circular entre grupos conspirativos. Pero había algo aún más inquietante. El patrón se repetía en frecuencias de radio captadas en la región. Geofísicos independientes detectaron que las ondas sonoras del subsuelo imitaban el patrón geométrico, como si aquello estuviera ahí, emitiendo una especie de pulso, un código o una llamada. En diciembre de 2015, una estación meteorológica automatizada en la base chilena O'Higgins registró una secuencia de transmisiones en frecuencia restringida durante una tormenta magnética. El patrón no correspondía a ningún idioma humano conocido. Parecían sílabas fragmentadas, repetidas con intervalos rítmicos, casi musicales. Criptógrafos militares analizaron las señales y llegaron a una conclusión desconcertante. Las transmisiones seguían una estructura lógica, con redundancia y variaciones sutiles, como un lenguaje en forma primitiva. Las ondas de radio venían exactamente de la coordenada, donde Icebridge había detectado la formación hexagonal. 2 días después, el gobierno chileno clasificó todas las transmisiones de la estación. Los datos fueron confiscados. Un investigador civil que tuvo acceso parcial a los archivos afirmó en un foro oculto: "Eso no es humano", y está intentando comunicarse o llamar a alguien. En 1900, febrero de 2016, un consorcio europeo financió una perforación experimental en la misma región de la anomalía, utilizando sondas térmicas y robots autónomos. La perforación alcanzó los 4.200 metros de profundidad cuando los sensores comenzaron a presentar fallos inexplicables.
La presión atmosférica en las cámaras aumentó repentinamente como si algo estuviera empujando desde dentro hacia afuera. Poco antes del colapso del sistema, las sondas enviaron imágenes borrosas de una estructura de paredes negras y pulidas, con inscripciones simétricas. Ninguno de los símbolos correspondía a ningún alfabeto antiguo conocido. Algunos recordaban inscripciones sumerias, otros, los glifos de Piri Reis, un mapa supuestamente anterior al descubrimiento de América. El experimento fue abruptamente cancelado, el equipo fue retirado, los robots sellados y los sensores sepultados bajo una explosión controlada, registrada como falla técnica. Pero uno de los geólogos, antes de desaparecer, envió un correo anónimo con una frase: encontramos la puerta, pero ya estaba entreabierta. El Archivo Nacional de EEU liberó en 2017, por error administrativo, parte de los registros de la base McMurdo datados de 1983. Entre los documentos se encontraba el informe del vuelo 617, una misión de reconocimiento que nunca había sido registrada oficialmente. La aeronave, un LC-130 Hércules, partió para investigar interferencia magnética extrema al norte de la cordillera transantártica. El informe PUSIN incluía fotos en infrarrojo que mostraban una fuente de calor en forma de espiral saliendo del subsuelo. Algo estaba emitiendo energía, pero no había actividad volcánica en la región. El vuelo 617 perdió contacto tras registrar fuerte vibración lateral y un sonido continuo, como metal arrastrándose contra metal. La última grabación de audio recuperada de la cabina antes de la desaparición del avión decía solamente: estamos sobre él, se está abriendo. El destino de la tripulación permanece desconocido. La zona fue posteriormente declarada área de exclusión aérea permanente. En 1947, 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, surgieron documentos confidenciales entre los aliados que relataban movimientos nazis secretos en la Antártida. Un submarino clase 21, el U-530, fue hallado abandonado en la costa de Argentina, sin tripulantes, sin explicación, pero entre los objetos recuperados había mapas antiguos de la región antártica con marcas en tinta roja, símbolos, flechas y una sola palabra escrita en gótico: Tor, puerta. Registros soviéticos filtrados años después mencionan la Expedición 211, liderada por científicos e ingenieros de la SS, que supuestamente se estableció en una base subterránea llamada Neuschwabenland. Según las anotaciones, los nazis creían que la Antártida escondía un antiguo poder prehumano, una fuente de energía enterrada hace milenios. Ninguno de los miembros de la expedición regresó, pero en 1958, durante el año Geofísico Internacional, un equipo británico encontró piezas metálicas con inscripciones germánicas, a más de 3.000 metros de profundidad, incrustadas en el hielo, piezas que no deberían estar allí. En 1996, un equipo noruego desapareció por 3 días durante una misión cartográfica. Al ser encontrados, estaban en trance, con signos de deshidratación extrema y hematomas inexplicables. Ninguno de ellos recordaba dónde habían estado. El área donde fueron rescatados contenía un antiguo campamento, abandonado, con carpas rasgadas, instrumentos congelados y todos los relojes detenidos a la misma hora, 03:47. Investigaciones posteriores mostraron que el campamento no era reciente. Las herramientas eran de décadas pasadas, algunas de la época de la Segunda Guerra, pero no había cuerpos, solo hielo y silencio absoluto. Equipos electromagnéticos fallaban en la región, como si un campo interferente invisible aún estuviera activo. Uno de los noruegos, tras meses de internación, comenzó a dibujar compulsivamente una figura circular rodeada por runas. Antes de ser internado definitivamente, repetía una frase: ellos abrieron, pero lo que salió no pertenece a este mundo. Durante excavaciones en la región de la anomalía, un equipo científico ruso encontró fragmentos de un metal desconocido, de color negro con reflejos azulados. El material no reaccionaba al calor extremo ni a la acidez del laboratorio. Su estructura atómica, según informes filtrados, contenía enlaces no reconocidos por la tabla periódica.
Pruebas de espectrometría revelaron algo aún más perturbador. El metal emitía un campo electromagnético estable, como si tuviera su propia fuente de energía. Más tarde, el fragmento comenzó a vibrar espontáneamente, en pulsos rítmicos, exactamente en la misma frecuencia de las transmisiones de radio captadas años antes. Oficialmente, el artefacto no existe, pero documentos internos del Instituto Kurchatov mencionan el nombre en clave, elemento cero. Algunos científicos especulan que sería parte de un mecanismo mayor, un sello o una llave. Cartógrafos e investigadores que analizan mapas de la Antártida notaron un patrón extraño. Ciertas coordenadas en las imágenes satelitales de la NASA aparecían consistentemente borrosas o cubiertas por nubes artificiales. Comparaciones con mapas antiguos, de antes de la era digital, revelaban que esas áreas habían sido inicialmente mapeadas, pero luego borradas. En una conferencia confidencial de geociencias, en Viena, un grupo presentó evidencias de manipulación deliberada en las imágenes proporcionadas por satélites de la agencia estadounidense. Áreas enteras estaban digitalmente enmascaradas y coincidían exactamente con la ubicación del patrón hexagonal subterráneo, identificado por la Operación Icebridge. Un investigador australiano, especializado en topografía orbital, filtró un archivo encriptado con imágenes térmicas reales de la región. Las imágenes mostraban no solo la formación hexagonal, sino también una segunda estructura, aún mayor, oculta 20 kilómetros al sureste. Tras la filtración, sufrió un accidente doméstico fatal. El archivo desapareció de la red 48 horas después. En los primeros meses de 2018, sismógrafos ubicados a lo largo de la cordillera transantártica comenzaron a registrar ecos subterráneos inusuales, ondas de choque que reverberaban en patrones regulares, como latidos. Sin embargo, los ecos no tenían un epicentro rastreable. Era como si vinieran de todos lados al mismo tiempo, o de ningún lugar. Investigadores intentaron simular las ondas en laboratorio, pero fallaron. Los impulsos registraban una frecuencia similar a los ruidos captados en antiguas ruinas sumergidas en el Triángulo de las Bermudas. Los datos fueron llevados a la Fuerza Aérea de EU, que clasificó la información como amenaza potencial a la estabilidad geológica internacional. Curiosamente, en 3 ocasiones distintas, los ecos fueron seguidos por apagones totales en 1900. Bases cercanas, como McMurdo y Amundsen Scott, energía interrumpida, relojes detenidos, y los servidores de datos entraron en bucle automático, sobregrabando archivos, como si algo intentara borrar cualquier rastro de lo ocurrido durante esos minutos de silencio. El geofísico francés, Dr. Luc Morel, era considerado uno de los mayores expertos en dinámicas glaciares. En una conferencia cerrada en Oslo, en 2019, presentó imágenes inéditas obtenidas con drones subterráneos. Un túnel en espiral, Continuisen, paredes lisas, fundido en el hielo más antiguo de la Antártida, y al final del túnel, una puerta de piedra negra, con un símbolo desconocido en el centro. Morel cerró su ponencia afirmando: "Eso no fue hecho por ninguna civilización de la Tierra. Es anterior a la propia idea de civilización". 3 días después, fue visto embarcando en un vuelo de conexión en Zúrich. Nunca llegó a destino. Su nombre desapareció de los registros de la aerolínea. Su apartamento en París fue vaciado y sellado por autoridades que nunca se identificaron. Colegas que asistieron a la conferencia relataron que parecía nervioso, como si estuviera siendo seguido. Uno de ellos guardó una sola imagen capturada discretamente durante la presentación: la silueta de un arco circular con símbolos grabados en espiral. En el reverso de la imagen, Morel escribió: "Si abrimos, tal vez no podamos volver a cerrar". A finales de 2019, una operación conjunta entre EU, Rusia y Japón fue registrada bajo el nombre en clave Proyecto Helix. A pesar del extremo secretismo, registros de vuelo, movimientos militares y contratos logísticos indicaban el transporte de perforadoras sísmicas y laboratorios móviles hacia una zona remota de la Antártida Oriental.
Coincidentemente, sobre el punto donde se habían detectado los ecos sísmicos, fuentes ligadas a la logística del proyecto relataron el transporte de un cilindro metálico gigante envuelto en capas de aislamiento, térmico y magnético. El artefacto habría sido posicionado directamente sobre la entrada de lo que fue identificado como una puerta o sello semicircular, fundido en hielo negro, un hielo que no se derretía bajo ningún procedimiento convencional. Informes internos afirmaban que los intentos de abrir el sello con microexplosiones fracasaron, pero el último intento, involucrando vibración resonante, hizo que la estructura emitiera un sonido profundo, como un coral submarino distorsionado, seguido de pequeñas grietas que parecían recomponerse solas. La puerta estaba viva, y ella reaccionaba. Durante una de las exploraciones del proyecto Helix, un dron de sondeo, identificado como Unidad 019, fue enviado para mapear las galerías bajo la formación hexagonal. Equipado con sensores ópticos y acústicos, el dron descendió 1100 metros por una fisura estrecha hasta perder contacto, pero no antes de transmitir 38 segundos de video. El contenido, posteriormente eliminado de todos los servidores, se filtró brevemente por un canal de denunciantes. Las imágenes mostraban corredores simétricos, con paredes cubiertas de cristales que parecían pulsar. Al fondo, una figura circular, claramente artificial, flotaba sobre el suelo. En su superficie, los patrones cambiaban como si respondieran a la luz del dron. En el último fotograma, algo se mueve en la oscuridad. No se ve qué es, pero el dron comienza a vibrar violentamente antes de que la señal se corte. Una leyenda insertada por alguien en el video decía simplemente: no era una estructura, era un organismo, dormido. En enero de 2020, el satélite europeo Sentinel-1B dejó de transmitir inesperadamente mientras sobrevolaba la Antártida. Oficialmente, la ESA alegó falla técnica, pero una filtración interna reveló que el satélite había captado una emisión de calor masiva de origen subterráneo, algo equivalente a la actividad de un volcán en erupción, pero en una región donde no había ninguno. La imagen final, enviada minutos antes del apagón, mostraba una grieta circular perfecta formándose en el hielo. El patrón era idéntico al de la puerta estudiada por el proyecto Helix. En menos de 12 horas, el satélite fue retirado de órbita y reemplazado discretamente por otro, pero sin sensores térmicos activos. Ingenieros que trabajaron en la operación relataron interferencias extrañas en los sistemas, como si una frecuencia invisible estuviera intentando sabotear los protocolos de seguridad. Uno de ellos anotó, en su diario personal: la Tierra ya no está en silencio. Algo debajo del hielo despertó. Durante los análisis de los registros del dron 019 y de los fragmentos encontrados en las excavaciones, lingüistas especializados en civilizaciones antiguas fueron convocados discretamente. Las grabaciones revelaban patrones e inscripciones que recordaban a la escritura cuneiforme de Mesopotamia, pero con un nivel de complejidad mucho mayor. Otros trazos recordaban los glifos encontrados en las líneas de Nazca o incluso las tablillas de Phaistos aún no descifradas. Lo que más intrigó a los especialistas fue la presencia de símbolos repetidos en espiral, como si siguieran una lógica matemática o sonora. Algunos de ellos parecían vibrar con ciertas frecuencias de audio, haciéndose visibles solo bajo luz infrarroja. Era una escritura que respondía al entorno, o quizás a la presencia humana. Teóricos del ocultismo compararon los símbolos con inscripciones, atribuidas a los llamados textos del tiempo, un supuesto grimorio perdido de la antigüedad que narraría el surgimiento de entidades que duermen bajo los polos. La hipótesis más temida entre los estudiosos era clara. No se trataba de un lenguaje para leer, era un código de activación. Las imágenes de penetración por radar revelaron la existencia de un túnel circular, esculpido con precisión imposible, con paredes lisas, ángulos perfectos y ausencia total de escombros o marcas de erosión. Era como si hubiese sido abierto por un corte de energía pura, quizás láser, o algo más allá de nuestra tecnología. El túnel conducía directamente a la base de la formación hexagonal, donde una estructura en forma de disco yacía incrustada en el hielo desde hace milenios.
Análisis geológicos indicaban que el material alrededor de la estructura había sido alterado a nivel molecular. El hielo allí no obedecía las leyes físicas conocidas. Fluía, pero no se derretía. Vibraba, pero no emitía sonido. Algunos científicos comenzaron a sugerir que el túnel no fue hecho por nosotros, ni para nosotros, y que la propia arquitectura indicaba biocompatibilidad con seres de altura inusual o con morfología no humana. Una frase registrada por un miembro del equipo resonaba entre los archivos. Es un corredor, no para entrar, sino para salir. En abril de 2020, una base rusa móvil, instalada a 60 kilómetros de la zona de la anomalía, fue evacuada de forma emergente tras un evento no explicado oficialmente. Las transmisiones captadas por radioaficionados incluían gritos, órdenes desconectadas y una frase repetida por múltiples voces en pánico: "Está viniendo desde abajo". Horas después, satélites registraron movimiento anormal de hielo en la región. Una especie de elevación circular de más de 3 metros de altura que se formó y desapareció en menos de 40 minutos. Parecía un pulso, como si algo debajo estuviera respirando. Desde entonces, el área fue declarada zona geológica inestable y patrullas militares comenzaron a circular alrededor con equipos de detección sísmica y vehículos blindados. Rumores indican que 3 de los investigadores del equipo fueron considerados clínicamente muertos tras la evacuación, pero sus cuerpos no presentaban signos vitales ni degradación cadavérica. Fueron colocados en cámaras aisladas y aún hoy, según fuentes internas, ocasionalmente mueven los ojos. El geólogo estadounidense Thomas Walker era conocido por su escepticismo extremo y rigor científico. Integrante de la fase inicial del proyecto Helix, documentaba cada paso de sus análisis con precisión casi obsesiva. Su última entrada en el diario de campo, encontrada semanas después de su desaparición, traía anotaciones desconectadas, símbolos garabateados a mano y una frase repetida decenas de veces: "No es una estructura, es una advertencia". Walker fue hallado en estado catatónico cerca del perímetro de la excavación, deshidratado y con los dedos cubiertos de sangre. Había intentado, aparentemente, esculpir los mismos símbolos vistos en el subsuelo en las paredes metálicas del contenedor donde se encontraba. Exámenes neurológicos mostraron actividad cerebral inusual, con picos similares a los de pacientes en estados de éxtasis o terror profundo. Internado en una instalación militar, Walker no habla desde entonces, pero grabaciones de video realizadas durante sus crisis nocturnas muestran algo aterrador. Apunta al techo y murmura palabras ininteligibles, siempre en los mismos horarios de los picos sísmicos registrados bajo el hielo, como si, de alguna forma, aún estuviera conectado a lo que vio. A mediados de 2021, la NOAA, agencia estadounidense responsable del monitoreo atmosférico y espacial, registró una emisión constante de baja frecuencia proveniente del continente antártico. La frecuencia no era natural, ni resultado de interferencia solar. Era precisa, casi mecánica, una señal persistente, imposible de bloquear o redirigir. Curiosamente, la frecuencia era la misma que había sido captada en las transmisiones del campamento abandonado en 1996 y en las ondas registradas por el dron 019. Atraviesa atmósferas, continentes e incluso barreras magnéticas, como si estuviera dirigida hacia fuera del planeta. Tras la intensificación de la emisión, satélites geoestacionarios comenzaron a presentar fallas en los sensores de infrarrojo. Algunos fueron reubicados, otros desactivados. En documentos filtrados, ingenieros de la ESA sugirieron que la señal no era solo una transmisión, era una especie de baliza, un llamado. Durante una de las últimas misiones encubiertas, un pequeño equipo de élite fue enviado, con el objetivo de ingresar al túnel circular y acceder a la estructura central. La transmisión del equipo cesó tras 17 minutos. El último fragmento de video, recuperado por un contacto anónimo, mostraba una abertura perfectamente circular, negra como obsidiana, suspendida en el aire como un velo líquido, y en el centro, una luz azul oscilante, que latía como un corazón. Uno de los soldados que regresó en estado de shock profundo repetía solo una frase: no era un portal, era un espejo.
Los psicólogos militares nunca lograron estabilizarlo. Al ser expuesto a luz azul artificial, entraba en trance profundo y murmuraba palabras en un idioma desconocido. El análisis espectral de la luz azul reveló algo que no debería existir: un patrón de partículas cuánticas inversas, lo que indicaría la posibilidad de curvatura dimensional. En términos simples, aquello no era solo un pasaje físico, era un umbral entre realidades. En octubre de 2021, se realizó un intento final por parte del consorcio secreto involucrado en el proyecto Helix: activar el umbral negro con un pulso de energía sincronizado. El objetivo oficial era probar una teoría de resonancia dimensional basada en los patrones vibratorios de los símbolos encontrados. Lo que ocurrió, sin embargo, fue completamente imprevisto. La activación provocó una caída abrupta en la presión atmosférica en un radio de 40 kilómetros. Estaciones meteorológicas registraron una anomalía similar a un vacío momentáneo, acompañada por un sonido subgrave que causó ruptura de tímpanos en animales y humanos en las bases cercanas. Durante 7 minutos y 12 segundos, el viento cesó por completo y los instrumentos de medición se congelaron. Imágenes térmicas de la operación mostraron el umbral negro expandiéndose, como una membrana viva. La luz azul se volvió blanca, casi incandescente, y luego, todo cesó. Los datos del experimento fueron inmediatamente clasificados como Nivel Z, un protocolo raramente utilizado, reservado para incidentes de naturaleza extradimensional. Desde entonces, cualquier mención oficial al proyecto Helix desapareció de los medios y registros científicos. En las semanas siguientes a la activación, satélites civiles y militares comenzaron a captar imágenes inquietantes. Una sombra en movimiento bajo el hielo, con trayectoria irregular y tamaño estimado en casi 2 kilómetros de diámetro. La sombra no correspondía a ninguna masa sólida identificable. Era como una distorsión, un eco visual. La trayectoria de la sombra seguía en dirección a la costa, atravesando regiones geológicamente estables. Bases científicas reportaban ruidos extraños, como sonidos de mareas subterráneas, incluso estando a cientos de kilómetros del océano. Equipos electrónicos cercanos a la ruta de la sombra comenzaron a fallar en patrones que recordaban ataques electromagnéticos. Geólogos compararon el movimiento de la sombra con una forma de vida gigantesca, semietériea, desplazándose lentamente bajo la corteza congelada. No dejaba rastros físicos, pero donde pasaba, las personas se enfermaban, las plantas morían y el hielo vibraba. El continente parecía estar siendo recorrido por algo que despertó. El último registro de audio proveniente de la estación móvil Sigma 7, ubicada cerca del punto donde la sombra fue vista por última vez, conmocionó a la comunidad científica subterránea. La grabación, de solo 19 segundos de duración, comienza con estática, luego se oye una voz femenina, en español susurrando: «Está vivo», seguida de ruidos metálicos y distorsiones electromagnéticas. En los segundos finales surge una nueva voz, más grave, más lenta, como un eco profundo, y no se escucha. A continuación, la transmisión se corta. La estación fue considerada perdida. Cuando una misión de rescate llegó, encontró los contenedores vacíos, los equipos destruidos desde adentro, pero sin señales de invasión. Lo más inquietante: el reloj principal de la estación había sido ajustado para contar hacia atrás, un contador regresivo. Quedaban solo 7 días y 4 horas cuando fue hallado. Nadie logró explicar quién lo activó o para qué estaba marcando. Tras los eventos del proyecto Helix y la desaparición de la estación Sigma 7, se inició una operación de escala global para silenciar cualquier indicio de lo que había sido descubierto. Agencias de inteligencia de al menos 7 países firmaron un pacto de confidencialidad permanente, bajo amenaza de protocolos de seguridad internacional. La nueva cartografía de la Antártida, basada en datos reales recolectados, fue sellada con el nombre en clave: Atlas Sombrío. Versiones públicas de los mapas pasaron a omitir elevaciones, fisuras y regiones enteras. Satélites civiles fueron limitados por zonas de exclusión orbital, y decenas de investigadores independientes perdieron acceso a las bases de datos antárticas. La explicación oficial: revisiones técnicas en curso. La realidad: el continente había cambiado
o quizás revelado su verdadera forma. Persisten rumores de que el umbral negro permanece activo, no en funcionamiento constante, sino en espera, como un ojo que se cierra, pero sigue viendo. Aquello que habita bajo el hielo aún no salió, pero escucha, observa y espera, porque ahora sabe que estamos aquí.